¿Quiénes son los menonitas? ¿Son anabautistas? ¿Son reformados? ¿Son protestantes? ¿Es una cultura o es una religión? De esto y más hablaremos hoy en IBA Podcast. Un gran saludo a toda nuestra audiencia, esperamos de corazón que estén todos bien. Estoy hoy aquí en el estudio con el Dr. Víctor Val, ex director de nuestra casa de estudio acá del campus IBA y ex profesor también, muy apreciado, con el que he tenido el gusto y el privilegio de tener clase. Bienvenido, profe, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Hoy queremos hablar de los menonitas y hacernos un poco la pregunta, ¿cómo distinguimos entre lo que son los anabautistas, los protestantes, los reformados, los menonitas, que quizás a veces son muchos nombres y nos confundimos? Escuchamos decir que nos identificamos con los anabautistas, pero al mismo tiempo también nos identificamos como menonitas. Y ahí voy a mi primer pregunta, profe. ¿Quiénes somos al final? ¿Con quiénes nos identificamos? ¿O son muchas etiquetas que deberíamos llevar nosotros? Y si es que hay una diferencia, ¿en dónde está la diferencia entre un anabautista y un menonita o un protestante y un menonita? Muy buena pregunta. Vamos a analizar un poco. Empecemos con la palabra protestante, que se conecta con la reforma del siglo XVI. Recordemos que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia o del templo de Wittenberg, un 31 de diciembre en 1517, que era ya una protesta en contra de la venta de las indulgencias que fueron vendidas en forma muy irrestricta, digamos, ¿no? Y que eran parte de la corrupción de la iglesia. Después, en el 1521, se convoca a lo que es la Dieta de Worms, donde el rey Carlos V está presente y donde Martín Lutero es condenado. Sabemos que él secretamente fue secuestrado, así que él no fue ejecutado, sino él fue escondido, así pudo traducir el Nuevo Testamento. Después, algunos años más tarde, se realiza la Dieta de Espira, 1529. Es una convocatoria que hace el rey con los gobernadores alemanes. Estaban 6 representados que se identificaban con el luteranismo, y se quería obligarlos a que ellos se sometan de vuelta a la confesión católica. Y es allí donde ellos no aceptaron, más bien escribieron una cierta protesta y finalmente abandonaron la dieta, o sea, la reunión. Y es a partir de ahí que surge el nombre protestante. Eran los protestantes que protestaban. Y hoy por hoy esto es el nombre para describir todos los cristianos no católicos. Todos los cristianos no católicos en una forma genérica, digamos. A veces también se refiere más bien a las iglesias no católicas históricas, como los luteranos, los calvinistas y en parte también los anabautistas y los menonitas, y tal vez no tanto los evangélicos. Los evangélicos generales, especialmente en América Latina, más bien se identifican como evangélicos en vez de protestantes. Aparentemente la palabra protestante no cayó tan bien en el contexto latinoamericano, especialmente durante las dictaduras y todo eso. Así que inclusive una vez me preguntó una autoridad de la cárcel nuestra aquí, ¿por qué ustedes se hacen llamar protestante? No me gusta esta palabra. Entonces esto es el trasfondo. Bueno, y después hay otro nombre que vos mencionaste, que son los anabautistas, que es, podríamos decir, a la radical de la Reforma del siglo XVI. Y los anabautistas son llamados así porque ellos no
pensaban que Lutero no llevó a cabo la reforma como debía ser. Más bien él siguió practicando el bautismo de niños, mientras que los anabautistas no encontraron fundamento bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, para esto. Y así llegó el día cuando ellos empezaron a bautizar adultos, y por eso fueron llamados rebautizadores o anabautistas. Y surge también el nombre menonitas, que viene a ser un apodo también de acuerdo al líder de los anabautistas, más bien en el norte de Europa y en Holanda, donde Menno Simons, un ex monje, se convierte y llega a ser un líder, y los seguidores fueron identificados con él, y como su influencia era bastante fuerte, podríamos decir, era uno de los líderes principales de los anabautistas, sus seguidores fueron llamados menonitas. Y es allí donde hoy podemos decir que somos menonitas, somos anabautistas y también somos protestantes. Ahí ya le nombraste a Menno Simons como el impulsador principal del movimiento menonita, así como Martín Lutero quizá podemos decir fue el impulsador principal del protestantismo, así Menno Simons lo fue de los menonitas. Y ahí me gustaría detenernos un poco y hacernos la pregunta, ¿quién fue Menno Simons? Y quizás también, ¿quiénes fueron otros impulsadores del movimiento menonita? ¿Y cuál fue su énfasis teológico que justificaba, para así decirlo, un nuevo rumbo teológico? Y surge algo muy interesante. Fíjese, el siglo XVI era un siglo, podríamos decir, del gran despertar. Había ya surgido el despertar científico, había movimientos políticos, el levantamiento de los campesinos. Era un tiempo muy interesante. También había muchas convulsiones sociales, y en este contexto la gente estaba buscando. Con la invención de la imprenta, podemos decir, empieza una nueva era. La gente empieza a estudiar, estudiaba ya, pero empieza a informarse, y estaban buscando respuestas más profundas en cuanto a su religiosidad. Y naturalmente Martín Lutero con sus tesis y la traducción y su proclama de sola escritura, él daba el puntapié para todo esto y entusiasmó a mucha gente. Ahora surge otro personaje en Suiza, en Zúrich, que se llama Ulrico Zwingli. Y este señor tenía un grupo de discípulos que se reunían para estudiar la Biblia. Podríamos decir bastante moderno. Y ahí surge el tema del bautismo. Y prácticamente todos están de acuerdo que el bautismo de niños no se encuentra en la Escritura tal cual como se practicaba. Y entonces piensan la mayoría de estos que debería rechazarse el bautismo de niños. Pero allí Ulrico Zwingli se muestra como un político pragmático. Y él dice, vamos a consultar un poco las autoridades políticas de la ciudad de Zúrich, o sea, los concejales. Y allí surge un tema central para lo que es el anabautismo en comparación con los otros grupos. Y esto es, ¿quién manda en la iglesia? ¿Quién tiene la palabra mayor? Zwingli dijo, vamos a preguntar a las autoridades políticas en cuanto a eso para no tener presión y todo eso. Y los discípulos mismos, como Konrad Grebel, como Felix Manz, como Georg Plaurock, dijeron, no, esta decisión es una decisión que el Espíritu Santo ha tomado,
esta decisión es una decisión dentro de la iglesia y ninguna autoridad política puede inmiscuirse en lo que son convicciones teológicas y prácticas espirituales. Y allí se separan y ahí surge en consecuencia esto. El siguiente paso ya es el bautismo de ellos mismos, que se bautizaron entre ellos como adultos, que era el primer bautismo, digamos, de adultos después de más de 1000 años. O sea, era un paso muy radical. Y naturalmente la respuesta no dejó esperar y la persecución empezó a ser fuerte y estos personajes fueron martirizados todos. Más tarde surge también el ex sacerdote Miguel Sattler, quien se casó y él fue quemado y fue un líder muy importante. Su esposa Margarita también, ella fue fue echado al río y ahogada. Entonces esto es el origen en Suiza. Más tarde se mueve hacia Alemania del Sur y empieza a crecer y moviéndose de a poco, bueno, no tan lentamente, sino en forma bastante rápida hacia Alemania Central y también hacia el norte de Europa. Y es allí donde surge Menosimus. Menosimus como uno de los líderes del movimiento. Pero tenemos que decir también que el movimiento anabautista no era un movimiento totalmente unificado. No había, o sea, dependía un poco de los líderes y dependía también del contexto o del contexto geográfico, digamos. Y como ellos no aceptaron la protección de ninguna fuerza política, y esto estaba en duda porque algunos pensaban que querían tener la protección del grupo campesino en términos de protección y de fuerza política, pero también eso se rechazó. Entonces ellos no tenían cobertura de protección ninguna y tampoco no surgió así un líder único como por ejemplo Martín Lutero o más tarde también Juan Calvino. Y es así que más tarde surge Menosimus como uno de los líderes también, como ya dijimos. Yo diría también hay que destacar los ejes teológicos de los anabautistas, que son un poco una manera de buscar reestablecer el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Este era un poco su cometido, y allí el tema principal o el eje principal, podríamos llamarlo, es su enfoque cristocéntrico. O sea, para ellos Cristo era todo. Especialmente cuando recordamos a Menosimus o cuando leemos sus escritos, por ejemplo, 1 Corintios 3:11, donde dice que Menosimus, o sea, Cristo es el fundamento. Esto es una cita preferida de Menosimus. Así, el enfoque cristocéntrico en todo es uno de los ejes. Y esto es muy radical porque esto después viene a tener consecuencias para la ética también. Después otro eje era la iglesia o la comunidad, la perspectiva comunitaria de que la iglesia es una comunidad espiritual. Esto se expresaba sobre todo en el bautismo sobre la base de la fe y al unirse al movimiento. Al bautizarse uno se unía al movimiento y esto implicaba persecución y posible muerte. Naturalmente la ayuda mutua también era muy importante en aquel entonces. Y un tercer eje naturalmente era la ética radical, y esto es muy importante porque esto tiene consecuencias más tarde y hasta hoy en día. Un énfasis de la ética radical tiene que ver con el rechazo del juramento que Jesús literalmente prohíbe en el Sermón del Monte,
Y este rechazo naturalmente tiene que ver con la honestidad de la persona. Esto hasta hoy en día tiene consecuencias muy interesantes que se podría analizar en otro momento. Otro tema de la ética radical era el rechazo del uso de la violencia y del servicio armado y de la guerra, sobre todo la guerra en el nombre de la religión y de Cristo, y la objeción de conciencia, como lo llamaríamos hoy. Esto naturalmente trajo también consecuencias en primer lugar de persecución, porque ellos no se defendieron, pero más tarde, o si queremos decirlo hoy por hoy, las iglesias luteranas, por ejemplo la iglesia luterana en Alemania, la iglesia católica, el Vaticano, promueven muchas veces y fuertemente la postura pacifista, ¿no? y superar la violencia. Tal vez también cabe mencionar que se caracterizaba el movimiento anabautista por su énfasis misionero, que no era así con Martín Lutero. Los reformadores, inclusive como algunos misionólogos modernos dicen, ni tenían la idea de las misiones en el término como hoy lo usamos, mientras que los anabautistas se hicieron misioneros cada uno. O sea, esto del evangelismo personal, esto de compartir el evangelio, era una expresión natural y ellos huían de un lugar al otro compartiendo el evangelio y surgieron comunidades cristianas por toda Europa. Y esto es una característica muy única, que no la vemos así en los escritos de los reformadores. Y esto es una herencia que en los siglos posteriores de repente se ha descuidado un poco. Bueno, en fin, estos son tal vez un punto más. Martín Lutero había enfatizado que la escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, era la autoridad mayor de la fe y de la vida de la Iglesia, rechazando así la postura del catolicismo. Y los anabautistas se identificaron totalmente con esto. Solamente que fueron un paso más allá, porque consideraron que Lutero no llevó a cabo realmente la reforma, porque no rechazó el bautismo de niños. Lutero tampoco llevó a cabo una liberación, digamos, de la iglesia del Estado, de la política, que él al inicio proclamaba y hablaba de una iglesia libre y del sacerdocio de todos los creyentes, pero finalmente quedó pegado y buscó la protección del Estado, que los anabautistas rechazaron. Entonces su biblicismo, su lectura de la Biblia era, yo diría, más radical, exclusivamente desde la perspectiva del Nuevo Testamento, de la primera iglesia, independientemente de las consecuencias prácticas en el área político, social o económico, ¿no? Y esta postura radical, naturalmente, tuvo como consecuencia el martirio, que era parte de la vida. O sea, la persecución era muy grande. La persecución era sangrienta, era brutal, era violenta. Podríamos compararla con la persecución del primer siglo. Y los anabautistas llegaron a ser un movimiento que supo lidiar con persecución y con sufrimiento. Ahí ya hablaste de los ejes teológicos del anabautismo, que después también llegaron a componer los ejes teológicos de los menonitas. Y uno de esos ejes fuertemente enfatizado por Menno-Simons ha sido la comunidad de paz. Y sabemos que donde una comunidad se forma una subcultura y con el tiempo una misma y propia cultura. Y eso ha hecho que con el tiempo los menonitas han sido asociados fuertemente con cultura. Hasta hoy en día que tenemos esa dinámica acá en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en partes en México, en partes de Brasil, lo tenemos culturas, o sea, comunidades culturalmente menonitas.
Y es fácil hacer esa asociación de cultura y menonita. Y ahí amerita la pregunta, ¿los menonitas son más cultura o son más religión? ¿Son más cultura o más línea teológica y línea de pensamiento? Muy buena pregunta. Esto es muy importante tener en cuenta. De hecho, el movimiento anabautista era un movimiento puramente espiritual. No era un movimiento, no era un énfasis, digamos, étnico en ese sentido. Pero las circunstancias de la vida, el contexto histórico nos ayudan a comprender lo que estaba pasando. Fíjate que la persecución era tan feroz que ellos buscaron otros lugares y muchos menonitas, sobre todo de los Países Bajos, de Holanda, se fueron a Prusia. Prusia era más tolerante. Le dieron cierta libertad en cuanto a su objeción de conciencia y también como Prusia estaba en aquel entonces, la sociedad se componía más bien de polacos que eran mayormente católicos y una gran cantidad de alemanes que eran más bien luteranos, pero ellos entre sí se entendían de alguna manera. Entonces Prusia era bastante tolerante hacia los menonitas y como ellos ya habían aprendido a manejar tierras que estaban por debajo del nivel del mar y cómo resecar estas tierras, eran muy bienvenidos en el delta del río Vístula y en la ciudad de Danzig y alrededores en Prusia, y llegaron a ser trabajadores de la tierra en este país. Tenían que aportar impuestos muy altos a autoridades bastante corruptas y todo esto, y la presión con el tiempo creció a que ellos debían pagar más y todo eso. Al inicio no se le permitió ni construir sus propios templos, pero con el tiempo sí, pero con muchas limitaciones, y tenían prohibido estrictamente cualquier tipo de evangelización fuera de su comunidad. Entonces, obligatoriamente se tenían que cerrarse como comunidad y no había la posibilidad de expandirse realmente entre los otros grupos religiosos. Y la permanencia de este grupo menonita en Prusia duraba más o menos 250 años. Entonces, cuando con el tiempo la presión creció y así Rusia los invitaba a migrar hacia Rusia, y esto era muy interesante, entonces hubo 4 olas de migración hacia Rusia. Esto era en el siglo, o sea, fines del siglo XVIII, y Rusia aplicó algo similar, porque no eran solamente menonitas que venían a Rusia, sino también muchos alemanes luteranos, y el grupo mayoritario era también alemanes católicos. Entonces, lo que Rusia hizo es permitirles asentarse en grupos separados, también con la idea de no hacer evangelismo. Entonces uno tenía allí los católicos, los luteranos y los menonitas. Y como en Prusia ya había desarrollado prácticas, costumbres de trabajo, de familia, de cocina y todo eso, lo llevaron a Rusia, y finalmente se tiene lo que vos mencionaste, un grupo más bien étnico que un movimiento espiritual. O sea, la parte... El movimiento espiritual se transforma en un grupo étnico que tiene sus propias culturas, sus propias costumbres y todo eso, casi como un pueblo. Y el aislamiento que el gobierno ruso impuso hizo que se volvieron muy eficientes en su proyección de vida, o sea, muy fuerte en el área de la economía. Trabajaron la agricultura,
las fábricas de máquinas agropecuarias y todo eso, en el inicio del siglo XX, el impacto de los menonitas en todo el país, en Rusia, en el área de la agricultura, era muy fuerte, muy fuerte. También la parte social, la educación y todo eso. Y así, naturalmente, cuando se da un éxito así, se aprecia esta cultura desde adentro, ¿no? Y ahí se habla de la cultura y de la costumbre menonita, y uno corre el riesgo de que la parte cultural está por encima de la parte espiritual, ¿no? Y naturalmente, estos grupos vinieron, o sea, los grupos que vinieron a Paraguay, digamos, primero desde Canadá, después de Rusia como refugiados, y más tarde otros grupos de Canadá y de México, son grupos que se conocen como grupos étnicos. Y bueno, grupos étnicos con su cultura, con su costumbre, con sus valores y todo eso, y también con sus habilidades que han desarrollado a través de los siglos de sobrevivir en cualquier circunstancia, de tener mucha iniciativa, de buscar sus maneras de sobrevivir y de avanzar. Ejemplo de esto vemos aquí en Paraguay, ¿no? Entonces, la pregunta es hasta dónde estas comunidades son capaces de renovarse espiritualmente. Esto siempre es el desafío para todas las iglesias. Para todas las iglesias esto siempre es un desafío, porque la espiritualidad no se puede heredar. Se puede heredar mucho, pero la parte espiritual es una cuestión personal y una cuestión de cada generación. Cada generación tiene que conquistar por sí misma la espiritualidad y las convicciones teológicas. También las convicciones anabautistas, las convicciones que mencionamos recién en cuanto a lo que era el siglo XVI, no puedes hacer un copy-paste, digamos, ¿no? Cada generación tiene que luchar por estos valores, por estas convicciones, en su contexto histórico, en su contexto geográfico, en su contexto sociopolítico, etcétera, etcétera. Vemos entonces cómo emerge o surge prácticamente de una renovación espiritual, pero que con la formación de esas comunidades se ha vuelto cada vez más algo cultural, y hoy en día hasta tenemos algunas comunidades étnicas culturales que llamamos menonitas. Lastimosamente el tiempo se nos acaba, pero hay tantos puntos que podríamos seguir hablando, profe, y quizás amerita sentarnos una vez más y hacernos esa pregunta que vos lanzaste: ¿hasta qué punto nosotros somos realmente capaces de seguir en esa renovación espiritual que fue lo que dio inicio a la tradición menonita? Y si nuestras comunidades hoy en día, acá en Paraguay y en otras partes del mundo, realmente se pueden hacer pasar por menonitas, y si compartimos todavía la misma herencia teológica y de pensamiento de lo que tuvieron en su inicio. Doy gracias, profe, por tu tiempo. Lastimosamente nos quedamos cortos de tiempo, pero agradezco que hayas venido a explicarnos un poquito más de lo que son los menonitas, cómo diferenciarlos de los anabautistas, de los protestantes, de los reformados y otros. Y quizás una próxima vez nos vemos acá de nuevo. Gracias también a vos que nos has seguido en YouTube o por podcast, y nos vemos en el próximo episodio aquí en IBA Podcast.